Bien, ahora veremos el ejemplo del potenciómetro. Como podemos observar en el diagrama de conexión, que es bastante sencillo, el potenciómetro tiene tres patitas. Bien, ya se había mencionado antes que el potenciómetro no tiene polaridad. Es por esto que no importa si la alimentación positiva la ponemos en el pin izquierdo o en el pin derecho, el pin más derecho, que está más a la derecha. Bien, en este caso lo he utilizado en el pin izquierdo. Aquí he conectado la alimentación, que es 5. Y la tierra, obviamente, en el pin derecho. El pin central es el que me va a dar la señal de voltaje que yo voy a leer para posteriormente convertirlo al valor de la resistencia. Como es una señal analógica, ya no voy a utilizar los pines digitales, sino voy a utilizar los pines analógicos. Por eso que voy a utilizar el pin A0. Bien, como podemos observar, es un diagrama muy sencillo. Y ahora vayamos a la parte de programación. En la cabecera tenemos que definir los pines que vamos a utilizar. Como vamos a utilizar el pin A0, tenemos que ponerle un nombre. En este caso he utilizado el analog pin como nombre del A0. Luego, para la lectura, voy a necesitar algunas variables para leer el valor, la posición, el rango y el valor medio. La variable value me va a almacenar la lectura analógica. La variable posi me va a leer la posición del potenciómetro en tanto por ciento, o sea, en porcentaje. La variable RAM port me va a almacenar el valor del potenciómetro, el valor nominal, porque el potenciómetro tiene un valor máximo, podría decirse, el valor máximo que puede llegar, porque hemos mencionado en clase que es una resistencia variable. Ahora, este 20.000 depende del potenciómetro, porque el potenciómetro tiene escrito normalmente el valor máximo al que puede llegar. Por ejemplo, hay potenciómetros que tienen escrito el valor 10K, 20K, 100K. El valor del K significa un multiplicador por 1000. Es decir, si nosotros tenemos 10K, quiere decir que tenemos unos 10.000 de valor, 10.000 ohmios a lo que puede llegar. Para este ejemplo usaremos un potenciómetro de 20K, o sea de 20.000. Luego, en la variable valpot vamos a obtener el valor medido del potenciómetro, el valor real. Como es un valor grande, lo he puesto en formato double. Luego iremos a la función setup. Ahora, aquí hay un detalle muy importante, porque si se podrían dar cuenta, aquí yo no he definido si es entrada o salida. Ahora, ¿por qué no es necesario? Porque es una entrada analógica. Y como ya había mencionado en la clase 1, el Arduino solo tiene entradas analógicas, no tiene salidas analógicas. Ahora, podrían mencionarme que el PWM es una salida analógica, pero no. Se explicó en clase que el PWM simplemente simula una salida analógica, no es una salida analógica propiamente dicha. Es por esto que no es necesario definir si es entrada o salida, porque siempre va a ser entrada. Lo que tenemos que poner simplemente es inicializar el puerto serial, que vamos a utilizar para mostrar algunos valores en el puerto serial. Ahora vayamos a la función loop, que es la función que se va a estar repitiendo cíclicamente. Primero, vamos a realizar la lectura analógica. Ahora, aquí hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta, que es el concepto de ADC, que quiere decir conversor analógico a digital. Bien, este valor va a depender del número de bits, porque el número de bits significa la resolución que va a tener este conversor. Ahora, el Arduino posee 10 bits como resolución del ADC.
por esto que los valores del rango del ADC están entre el 0 y el 1023. Ahora podrían preguntarme, ¿de dónde saco ese 1023? Porque este valor lo sacamos del número de bits. Porque el rango del ADC depende del número de bits, como ya se había mencionado. Este valor de 1023 lo podemos obtener elevando 2 a la 10 menos 1, porque el valor máximo de todos los ADC, de cualquier ADC, va a ser 2 a la número de bits menos 1. Entonces, si nosotros elevamos 2 a la 10, que es 1024, menos 1 sería 1023. Es por eso de que sacamos este valor de 1023. Esta es la razón. Obviamente que si un conversor ADC tiene más bits, significa que tiene más resolución. Obviamente que también va a costar más. Un lector ADC de más bits tiene un precio mucho más elevado. Ahora ya que tenemos la lectura analógica, vamos a convertirlo a porcentaje. Para esto utilizamos la función map, que lo que va a hacer esta función es convertir el valor que tengo de un rango a otro. El valor que vamos a insertar es el valor leído de la lectura analógica. Luego lo que tenemos que poner, los argumentos, es el rango de entrada, que como ya se había mencionado es el rango del ADC, que como tiene 10 bits es de 0 a 1023. Lo siguiente que tenemos que poner es el rango de salida, que como queremos que sea porcentaje, es de 0 a 100. Luego vamos a obtener el valor real, el valor medido. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente convirtiendo el valor del porcentaje a valor real. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando el porcentaje por el rango total, y como está en porcentaje hay que dividirlo entre 100. Finalmente vamos a enviar los valores por el puerto serial para poder observarlos. Primero enviamos el texto valor del potenciómetro, luego la variable. Obviamente que hay que darle un salto de línea para que no me salga todo pegado. Luego vamos a imprimir la posición del potenciómetro. Enviamos la variable, damos un salto de línea, y aquí hay algo muy importante. Como ya se había mencionado, esta es una función cíclica. Es por eso que hay que darle un pequeño delay para que no me salte directamente a leer el ADC. Bien, eso sería todo por el ejemplo del potenciómetro. Ahora vayamos a la parte práctica. Bien, ahora veremos el ejemplo del potenciómetro. Hay que recapitular que este sensor es un sensor analógico. Es por esto que tenemos que conectarlo a una entrada analógica del Arduino. Hay que tener en cuenta muy bien eso. Bien, como se nos explicó en el diagrama de conexiones, nosotros aquí ya hicimos el conexionado, que es muy sencillo. Hay que resaltar eso también, donde lo que haremos es conectar los extremos. Voy a quitar el potenciómetro un momento. Este es un potenciómetro comercial que lo vemos en todas las tiendas de electrónica. Estamos usando también, hay que resaltar, un potenciómetro de 20K, 20 kiloohmios. Vemos que tiene 3 patitas. Las dos extremas siempre se conectan a la alimentación, es decir, al VCC y al GND, que es el 5 voltios y el GND del Arduino. Y hay que resaltar también que no importa la polaridad, aquí en esta resistencia, en este potenciómetro, que es una resistencia variable, no importa, podemos conectar el positivo acá, el negativo acá, o viceversa. Esto ya se explicó también en clase. Y la patita de en medio es la que va a la entrada analógica. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Bien, tener cuidado de no hacer mucha fuerza al conectarlo, porque podemos doblar las patitas y se puede dañar. Ya lo conecté el extremo, el cable amarillo está al VCC, el 5 voltios, el cable marrón está al GND, a la tierra. Y también este cable verde, que es la patita de en medio, está a la 0, que es la que se definió en el código. Ahora lo que haremos es conectar nuestro Arduino a nuestra laptop o donde estemos programando para subir el código. Bien.
Está subiendo el código, que también ya se explicó muy detalladamente en clase. Y ahora veremos el puerto serial, donde nos estará imprimiendo el valor del potenciómetro, es decir, la resistencia, y también qué porcentaje de abertura le estamos dando. Entonces, todo esto ya se explicó muy detalladamente. Vamos a hacer una pequeña prueba girando la perilla. Vemos ahora que está disminuyendo el valor, 600, 5800, está en 24%, 23, 22. Vamos a bajarla al mínimo. Vemos que ya lo hemos bajado al mínimo, está en 0, 0. Ahora haremos la prueba inversa, vamos a subir, es decir, girando en sentido contrario. Vemos que va aumentando, vamos a girarlo lentamente, está aumentando 7000, 8000, 8800, 10200. Bien, vamos a ponerlo al 100%. Vemos que al 100% me da el valor nominal, que es 20K. Entonces, con esta prueba hemos comprobado el funcionamiento correcto. Bien, un detalle muy importante que también se hizo una pequeña modificación en el código es que simplemente se aumentó el delay a 500 milisegundos. Esto porque si lo dejamos como estaba en la explicación, que es 100 milisegundos, no se apreciaría muy bien el cambio. Es por eso que simplemente se aumentó a 500 milisegundos. Es un pequeño cambio. Bien, ya se comprobó el funcionamiento y eso sería todo por ese tema.